Bueno, muy buenas noches a todos. Una vez más, bienvenidos a este tiempo de estudio, de lectura de la Biblia. De verdad, qué gusto podernos reunir una vez más para compartir, para sacar un tiempo de provecho. ¿Qué mejor provecho que conocer lo que Dios ha dejado escrito en la Biblia? Un mensaje maravilloso. Ya llevamos una semana reuniéndonos, llevamos 7 lecciones. Hoy vamos a ver la lección 8 y hemos visto en pocas lecciones, realmente 7 todavía son pocas lecciones. Hemos visto todo lo maravilloso que Dios nos ha contado, todo lo maravilloso, todo lo hermoso que ha sido esta historia, pero no precisamente por la forma de ser del ser humano, no precisamente por las decisiones que ha tomado el ser humano hasta el momento, hasta esta parte de la historia donde vamos, sino por cómo ha obrado Dios, ¿sí? Sino por cómo todo lo que Él ha hecho, a pesar del pecado, a pesar de la desobediencia, la rebeldía del ser humano, de la incredulidad, a pesar de todo lo que Dios hacía, a pesar de todo lo misericordioso que era Dios, la incredulidad del ser humano, pero ahí sigue Él, amoroso, misericordioso, no por eso dejando de ser justo, no por eso dejando de ser santo, siempre dándole al ser humano las consecuencias de su pecado, mostrándole las consecuencias de su pecado, el resultado del pecado. Y, pero lo que ha sido realmente lo más hermoso en la historia hasta ahora y que es nuestro hilo conductor precisamente a lo largo de esta historia es una promesa que Dios dio en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, donde le promete a la mujer que un día Él iba a levantar un descendiente de la mujer. Y este descendiente acabaría con Satanás, con el pecado, con la muerte. ¿Lo merecía la mujer? ¿Merecía el ser humano esta promesa? No, claro que no. Pero así es Dios, misericordioso, ¿sí? Así es Dios. Así muestra Dios su amor por la humanidad, su amor por su creación. Y Él ha mostrado, entonces hemos visto una serie de maneras que Dios ha establecido, que son las que se le agradan, y vamos a seguir nombrando, vamos a seguir mencionando estas características de fe, sacrificio y sangre. Es lo que Dios nos ha mostrado hasta el momento, de cómo se cubre el pecado, no cómo se resuelve el problema del pecado. La muerte de un animal no puede resolver el pecado, la sangre de un animal no puede resolver el problema del pecado, pero sí ha sido una manera que Dios ha provisto, ha sido provisión de Dios. Dios ha provisto esta manera para que el hombre pueda tener una relación con Él, ¿sí? Para que el hombre pueda cubrir su pecado y tener una relación con Dios. Fe, sacrificio, sangre. Y vamos a seguir entonces con nuestra historia. El día de ayer vamos a Génesis capítulo 1. Lo invito a que abra su Biblia, que continuemos leyéndola. Si usted no cuenta con una, le recuerdo que, si no cuenta con el físico, le recuerdo que hay aplicaciones en el celular que le facilitan una Biblia digital, como muchas de las cosas hoy en día. Hemos entrado, de hecho, en esta época casi que a la fuerza en un mundo digital, y la Biblia también la podemos encontrar por este medio. Entonces, eh, aprovechemos las herramientas que tenemos, al igual que hemos aprovechado esta herramienta de Facebook Live, poder transmitir en vivo. Usted puede compartir el video en su muro, en el momento en que estamos transmitiendo. En este momento usted puede compartir el video en su muro, en su perfil, y otras personas que de pronto no hagan parte del grupo de comunidad Betel de Cali pueden verlo, ¿sí? A sus amigos, sus conocidos que no estén en este grupo, si usted lo comparte en su perfil, esas personas lo van a poder ver. Y de verdad que creemos fielmente que puede ser también de provecho para ellos. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a ver, hablamos ayer de Caín y Abel, ¿sí? ¿Sí recuerdan estos dos hermanos que mostraron dos
dos maneras de vivir, dos maneras de acercarse a Dios, a la manera del hombre y a la manera de Dios. Caín a la manera del hombre y Abel a la manera de Dios, por medio de, o dando muestras de su fe. Él presentó una ofrenda agradable a Dios. La fe de Abel, la ofrenda de Abel fue una muestra de su fe. ¿Qué características tenía la ofrenda de Abel? Sangre, sacrificio, hubo un sacrificio, hubo derramamiento de sangre. Entonces, la historia comienza a dividirse en dos caminos, un camino a la manera de Dios y otro camino a la manera del hombre. Caín termina matando a Abel, pero hasta ahí no llega esta línea de personas viviendo a la manera de Dios. Recordemos un poco, en Génesis capítulo 4, versículo 25, nos dice que Adán volvió a tener relaciones con su esposa, con Eva, y tuvieron otro hijo, y este hijo lo llamaron Set. Y quedó claro de que iba a ser el reemplazo de Abel. ¿En qué sentido? Miremos el versículo 26. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a invocar el nombre de Dios. Es una muestra de la fe de esta línea, ¿sí? De esta descendencia. Un grupo de personas, una familia, una línea que quiere acercarse a Dios a la manera de Dios. Y continuamos con esta línea. Miremos el capítulo 5, nos habla de una genealogía. El capítulo 5 habla de una genealogía, dice, este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Es el versículo 1. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos o seres humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Set vivió 912 años y después murió. Y si vemos el resto del capítulo 5, nos habla de una genealogía, ¿sí? Una genealogía es una línea, ¿sí? De persona, una línea, una descendencia, cómo conectan una persona con otra, el hijo, del hijo, del hijo, del nieto, del hijo. Entonces, esta genealogía nos lleva a través del capítulo 5 y la pregunta que surge es, ¿por qué una genealogía? ¿Sí? ¿Por qué una genealogía? ¿Por qué saber que este fue hijo de este y este de este y este de este? ¿Por qué mencionar que Adán tuvo a Set y que Set tuvo a Enos y que Enos asimismo tuvo otros hijos, tuvo a Cainán y Cainán tuvo? Y claramente nos dice que aparte de estos que se mencionan, tuvieron otros hijos e hijas. Pero entonces, ¿por qué genealogía? Pues bien, recordemos que estamos en busca de alguien, ¿sí? Estamos buscando a alguien. Estamos buscando al de la promesa, el de Génesis capítulo 3, versículo 15. A ese estamos buscando, el descendiente de Eva. Y qué importante que nos deje ver que es descendiente de Set, porque es una línea que quiere acercarse a Dios a la manera de Dios, que quiere vivir a la manera de Dios, que tienen una fe a la manera de Dios, que tienen su confianza puesta en Dios. Entonces esta línea de Set, de Enos, Cainán y todos así, esta línea, esta descendencia nos muestra pues una conexión. No se ha perdido el hilo, nuestro hilo conductor. Y vemos en el versículo 28, entonces vamos adelante, capítulo 5, versículo 28, nos dice así: cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo, que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido.
Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 31. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Y ahí nos habla de... termina esta genealogía, ¿sí? La que arranca con Adán, con Set, con Enos, termina con Noé y sus tres hijos, ¿sí? Con Noé y sus tres hijos Sem, Cam y Jafet. Y vamos al capítulo 6. Vamos al capítulo 6, versículo 5, ¿sí? Y vamos a ver una decisión que toma Dios bastante radical, la cual sigue con nuestra línea, con nuestra historia. Capítulo 6, versículo 5, perdón. Dice así: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor, ¿sí? Dice que Noé halló gracia delante de Dios, halló el favor de Dios. Pero entonces volvamos a la decisión que toma Dios. Nos dice que a medida que se iba multiplicando la humanidad, se iba multiplicando la maldad. Entre más seres humanos, más maldad. El ser humano, en lugar de irse acercando de a pocos a ese Dios que le había dado al que le había dado la espalda, a ese Dios al que había ofendido, contra el que había pecado, en vez de acercarse de a pocos a ese Dios de la manera que él había establecido, a la manera de Dios, no, todo lo contrario, cada vez más apartados, cada vez más malos, cada vez más perversos. El pecado había corrompido a tal punto la humanidad que Dios tomó la decisión de acabar con todo, de borrar de la faz de la tierra todo ser humano, todo animal, todo ser viviente que estuviera en la tierra. Y nos habla de algo muy particular. Mire que nos dice que a Dios le pesó en su corazón, le dolió en su corazón. Mi versión dice, se le partió el corazón y le pesó haber creado al ser humano, le lamentó, le dolió, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos conectar, cómo podemos relacionar este dolor con alguien que lo sabe todo? Dios sabía que esto iba a ocurrir. Dios es omnisciente. Si recuerdan que hablamos de los atributos de Dios, Dios lo sabe todo. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué ocurre aquí? Dios al ver lo que ha ocurrido, le duele. Le duele. ¿Por qué? Bueno, no podemos entender del todo a Dios. Nuestra mente es muy limitada. Dios es infinito. Pero podemos utilizar un ejemplo práctico para llegar a entender un poco qué ocurre aquí. Y es, imaginemos que yo tengo un hijo. Imaginemos que usted tiene un hijo, ¿sí? Usted tiene un hijo. O tiene su hermano pequeño. Un niño cercano. Y este niño le salen caries, ¿sí? En los dientes le salen caries. Y usted, como lo quiere, usted saca la cita con el odontólogo y pide su cita, supongamos viernes a las 7 de la mañana. Usted sacó su cita, ¿sí? Usted sacó la cita para el niño, para su hijo. Y cuando llega el viernes, son las 7 de la mañana, usted se encuentra en el consultorio del odontólogo y el niño está acostadito ahí en la silla del odontólogo y el odontólogo se dispone a comenzar a trabajar sobre la caries. Este aparatico, esta fresa que
que tanto molesta, y el niño comienza a gritar, a llorar de dolor, ¿sí? Usted está ahí al lado de su hijo, lo tiene cogido de la mano y su hijo lo aprieta de tal manera y su hijo está sufriendo de tal manera que usted sufre. Es normal, ¿cierto? Usted, al ver el dolor de su hijo, al ver el llanto de su hijo, usted llora, usted le duele. Pero recordemos que usted fue el que sacó la cita. Usted sabía que eso iba a ocurrir. Pero aunque usted sabía que eso iba a ocurrir, en el momento en que ocurre, a usted le duele. Usted no está ahí en el consultorio pensando, bueno, yo lloré realmente cuando saqué la cita, ¿sí? En el momento en que yo saqué la cita, yo ya sabía que esto iba a pasar, me dolió en mi corazón, lloré, y ahorita pues mi hijo puede estar llorando mucho, pero yo ya sabía que esto iba a pasar. ¿Cierto que no? Así no funciona, ¿sí? Usted le duele en el momento en que ocurre, aunque usted ya sabía de antemano que eso iba a ocurrir. Entonces, aclaro, Dios es infinito, nosotros no podemos entenderlo, pero Él nos deja ver un poco de su carácter aquí. Y es un Dios que aunque todo lo sabe, se duele por su creación. A Él le duele su creación. Por el amor que le tiene a su creación, a Él le duele lo que está ocurriendo. Nos dice que la humanidad, a medida que se multiplicaba la maldad, pero no vemos un Dios indiferente. Vemos un Dios identificado con lo que está ocurriendo, ¿sí? Al tanto de lo que está ocurriendo con su creación. Y dice que le dolió al punto que no lo iba a soportar más. No lo iba a soportar más e iba a tomar una decisión radical. Y era acabar con todos los seres humanos, incluyendo los animales terrestres. Pero, en medio de esta decisión radical, vemos a un hombre llamado Noé. El mismo Noé que estábamos viendo ahora, sí. El mismo Noé de la genealogía del capítulo 5, ese descendiente de Set, que haya el favor de Dios, que haya gracia delante de Dios. Y vamos a profundizar entonces un poquito más en eso, ¿sí? Vamos al versículo 9. ¿Qué ocurre? ¿Quién es este Noé? ¿Por qué haya favor delante de Dios? ¿Sí? ¿Por qué haya gracia delante de Dios? ¿Por qué Dios se agrada de Noé? Pues bien, aquí está el relato de Noé. ¿Quién era Noé? ¿Y qué hizo Noé? Versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces nos describe cómo era Noé, ¿sí? Nos habla de la conducta de Noé. Una persona justa, un hombre justo, de una conducta intachable, y que andaba en íntima comunión con Dios. Ahora, yo sé que en su versión de pronto puede haber una palabra que puede llegar a confundir, y es que no era perfecto en su generación, ¿sí? La Reina Valera tiene perfecto en su generación. Ahora, miren qué importante es establecer principios, establecer bases, establecer un cimiento sólido, establecer un cimiento firme para lo que estamos construyendo. Podemos afirmar que lo que nos está diciendo cuando dice que no es perfecto es que se refiere a que Noé no pecaba, a que Noé no era un pecador, que era un hombre perfecto, que no había mancha en él, que él era santo, que él era sin pecado. ¿Será que a eso se refiere perfecto? ¿Cierto que no? Porque ya hablamos de que todos los seres humanos íbamos a nacer pecadores, muertos espiritualmente. ¿Recuerdan? Yo tengo esta matica aquí que me lo recuerda cada vez que la miro, ¿sí? Una matica que todavía se sostiene ahí, las de abajo ya no están tan fuertes, las de arriba todavía un poquito más firmes, pero yo sé que esta matica está muerta. Recordemos, qué importante esto, la matica está muerta. Esto fue lo que ocurrió con el ser humano. Físicamente todavía vivo, pero por dentro muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Entonces Noé había nacido separado de Dios.
Cuando nos habla de perfecto, entonces aquí es donde dijimos, bueno, ya tenemos una base sólida, un cimiento firme. No se refiere a que no sea un pecador, porque definitivamente no es un pecador. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, esta versión lo habla un poquito más, es un poquito más clara. Dice, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. ¿Sí? Cuando habla de perfección, que no era perfecto, se refiere a su manera de vivir, a su conducta. Miren qué tan manchada, qué tan contaminada, qué tan corrompida estaba la humanidad, que el solo hecho de que Noé quisiera vivir a la manera de Dios, que Noé quisiera vivir como Dios lo había establecido, lo hacía diferente a toda la humanidad. Lo hacía parecer un hombre perfecto, un hombre intachable. Ese era el resultado esa era la conducta de un hombre que quería vivir a la manera de Dios, que tenía una fe a la manera de Dios. Y precisamente nos lo aclara después en la tercera característica, nos dice, y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Sí ven qué importante? Nos deja claro que Noé, la parte más importante de la vida de Noé, porque era un hombre justo, porque era un hombre intachable, era porque él vivía en íntima comunión con Dios, queriendo agradar a Dios a la manera de Dios. Y entonces nuestra historia continúa. Miremos lo que dice el versículo 11. Perdón, dice así. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Dios comienza a mostrar su justicia porque Él es justo. Él no tiene justicia, Él es justo, ¿sí? E imparte justicia de acuerdo a esa justicia perfecta que Él es justo, perfectamente justo y santo. Y Él no va a permitir que la humanidad no reciba las consecuencias de su pecado. Todos, absolutamente todos, serán eliminados de la tierra. Pero Dios se lo comparte a Noé. Ese plan que Dios comienza a contarnos al comienzo del capítulo 6, nos dice que se lo cuenta a Noé, le dice lo que va a hacer, ¿sí? Ahora, Noé merece ser eliminado de la tierra. Noé merece morir junto con todos los de su generación. Es que él es perfecto. No, él es de conducta intachable. No, él anda en íntima comunión con Dios. No es suficiente. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Dios dijo que el día que el ser humano lo desobedeciera, pecara, fue una referencia que tenemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día el ser humano iba a morir, ¿sí? Y la consecuencia directa del pecado es la muerte, ¿sí? Dios demanda muerte por el pecado. El hombre murió espiritualmente, ¿sí? Pero también merece morir físicamente por su pecado. Y entonces vemos un Noé que también merece morir. ¿Por qué? Porque él es un pecador. Más allá de todas las cosas que aquí nos mencione, Noé es un pecador. Pero Dios tiene misericordia de Noé. Y Dios tiene misericordia de Noé y de su familia. Miremos lo que dice el versículo 14. Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 metros por debajo del techo, alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Y hasta aquí llegan las instrucciones respecto a la construcción de la barca. Dios le provee a Noé una manera de salvarse, ¿sí? Dios le provee a Noé una manera de salvarse. Noé
tiene el mismo destino de toda la humanidad, morir. Él también merece la muerte. Y él no tiene absolutamente nada que hacer. Cualquier acto humano, cualquier obra humana, no era suficiente. Era Dios, el Dios justo, soberano, santo, quien estaba estableciendo su juicio, estaba dictando un juicio. Pero Dios toma la iniciativa de darle un plan de salvación a Noé. Dios le da un plan, le provee un plan a Noé para que él pueda salvarse. Y es una barca, un arca, ¿sí? Le dice construye un arca de manera de ciprés y le da una serie de medidas. Dios es muy claro con sus especificaciones, sus instrucciones respecto al arca, cómo debía ser, qué cosas debía llevar. Y algo que queremos resaltar de la construcción del arca, más allá de sus dimensiones incomparables hasta la época, ¿sí? Es un barco muy, muy grande, demasiado grande, pero más allá de esas medidas, queremos resaltar en el versículo 16 que nos menciona que el arca debía llevar una sola puerta. El arca debía llevar una sola puerta. La única manera de salvarse era en el arca, ¿sí? Era entrando a esa arca. Y la única manera de entrar al arca, esa salvación, era por medio de una puerta. Había una sola puerta para salvarse. Pero ¿para salvarse de qué? ¿Sí? Todavía no nos ha dicho Dios en este punto qué es lo que va a hacer. Todavía no le ha dicho a Noé qué es lo que va a hacer. Miremos el versículo 17. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y las esposas de tus hijos. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo, vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Hasta ahí. Miremos que Dios le da unas instrucciones a Noé. Le dice, Noé tiene claro que él no tiene ninguna salida, ninguna opción. Solamente le espera la muerte. Pero Dios tiene misericordia con él y comparte no solamente su plan de destruir la tierra, sino que comparte con Noé un plan de salvación. Le comparte a Noé una manera en que Noé puede salvarse junto con su familia, y es a través de un arca. Dios le dice que construya un arca y le da unas medidas exactas, precisas, unas instrucciones claras. Y dentro de esas instrucciones es importante tener claro que aunque el arca era demasiado grande, solamente tenía una sola puerta para poder entrar al arca y poderse salvar. Y no solamente iba a entrar Noé y su familia, sino que iban a entrar una serie de animales, ¿sí? Iban a entrar los animales terrestres, los que Dios, dice, llevara a Noé. Le dice al final del capítulo 20, del versículo 20, vendrá una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo, vendrá a ti para mantenerse con vida. El plan es de Dios. Dios lo va a llevar a cabo, ¿sí? La iniciativa de este plan de salvación es de Dios. Dios toma la iniciativa y Dios lo va a llevar a cabo. Noé nos dice que debe construir el arca de acuerdo a todas las especificaciones que Dios le dio. Y miren lo que dice el versículo 22. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Si estamos viendo el resultado de una fe a la manera de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios. Qué importante que nos dice, antes de todo esto, nos dice que Dios
se agradó de Noé. Y después nos muestra qué había en el corazón de Noé. Había fe, había confianza en Dios, había obediencia, ¿sí? Es el resultado, es la muestra de una fe a la manera de Dios, de una fe genuina, de una fe como Dios lo demanda, acciones que Dios demanda. Era un plan descabellado. Esa es la realidad, esa es la verdad. Era un plan descabellado, era un plan loco. Y no quiero ser atrevido, espero de verdad entiendan a qué me refiero. Cuando Dios le dice a Noé que construya un arca en una zona en la que no había navegación, un arca de dimensiones, de dimensiones demasiado asombrosas. Y no solamente eso, sino que miren que Dios le dice a Noé la manera en que va a destruir la tierra, y es a través de un diluvio. A través de un diluvio. Un diluvio, sí, lluvia, sí. Va a caer agua del cielo. ¿Qué tiene eso de asombroso? ¿Qué tiene eso de loco, de descabellado? Va a llover. Bueno, pues lloverá muy duro. ¿Pero qué tiene eso? Bueno, vamos un momentico al capítulo 2 de Génesis. Capítulo 2, versículo 5. ¿Sí? Pasa una hojita, atrás, capítulo 2, versículo 5. Miren lo que nos dice. Lo voy a leer. No crecían en ella, en la tierra, no crecían plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En la tierra no llovía. En la tierra no llovía, ¿sí? No llovía, sino que subía un vapor que cubría, que regaba la tierra. El agua no caía de arriba. Nunca había caído agua de arriba. Y Dios le está diciendo a Noé que ese va a ser su juicio. Algo que él nunca ha visto. ¿Y qué debe hacer Noé? Creer. Creer que así va a ser. Dios le está diciendo a Noé que él va a destruir la tierra, que él va a destruir todo lo que hay sobre la tierra por medio de algo que Noé nunca ha visto. Y le dice a Noé que la única manera en que se puede salvar es construyendo un arca. Un arca con una sola puerta en la cual debían entrar él junto con su familia y los animales que se fueran a salvar. ¿Y qué hace Noé? Noé cree. Noé tiene su confianza puesta en Dios. Y aunque él nunca ha visto la manera en que Dios va a establecer su juicio, él cree. Su confianza está puesta en Dios. Y lo que Dios le dijera, él lo iba a hacer. Ahí estaba la fe de Noé. Y por eso Dios se agradaba de Noé. Pero ahí no queda todo. Todavía falta desarrollar el juicio que ocurra. Capítulo 7, versículo 1. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Le dice Dios, cuando ya todo está listo, cuando Noé ha terminado de construir el arca, han pasado años desde que Dios dijo que iba a destruir la tierra. ¿Y cuál fue la respuesta de las personas? ¿Cuál fue la respuesta de las personas? Nos dice que al final, después de que todas las personas habían visto que Noé construía un arca, le preguntaron, Noé decía que iba a ocurrir, era Dios el creador quien iba a destruir lo que había sobre la faz de la tierra. ¿Qué seguía ocurriendo? Noé seguía siendo la única persona, nos dice, justa sobre la tierra. O sea, la única persona que tenía su confianza puesta en Dios. La única persona que tenía fe a la manera de Dios. Noé y su familia, no había nadie más. Todos completamente decididos a seguir viviendo a su propia manera. Una familia queriendo agradar a Dios a la manera de Dios, y toda una humanidad queriendo vivir a su propia manera,
sin intención alguna de vivir a la manera de Dios, como Dios lo demandaba. Ni siquiera cuando Dios había dejado claro un juicio que iba a ocurrir y lo que Dios dice que va a hacer, lo cumple. Y es tal cual, siempre ocurre tal cual como Dios lo dice. Pero la gente seguía incrédula, incredulidad. Versículo 2. Toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio. Y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies de la tierra después del diluvio. Dentro de 7 días haré que descienda lluvia sobre la tierra, y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Dios le deja muy claro a Noé qué piensa hacer, y Dios no es mentiroso. Lo que Dios dice que va a hacer, lo cumple. Y las instrucciones que Dios le da a Noé son específicas, son claras. ¿Y qué hace Noé? Versículo 5. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Qué importante es que Dios nos muestre a través de la Biblia la fe de Noé. Esto es una muestra de la fe de Noé. Noé hace todo tal como el Señor se lo manda. Noé hace todo a la manera de Dios, no a su manera. Si Dios le había dicho que construyera una barca de 138, nos dice 138 metros de largo, Noé no lo iba a hacer ni de 137, ni de 139, ni de 140, ni de 120. Nos dice que Noé lo hizo de 138. Y yo sé que estas medidas pueden variar un poco de acuerdo a la versión. Hay algunas versiones que nos hablan de 150 metros, otras versiones nos hablan en codos, pero lo importante es que las medidas que Dios le dio a Noé para que Noé siguiera al pie de la letra, Noé así lo hizo, al pie de la letra. Y cuando nos habla de instrucciones respecto a los animales que van a subir al arca, Noé lo hace todo a la manera de Dios, tal como el Señor se lo había ordenado. Y el versículo 6 nos dice, Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. 600 años tenía Noé. Subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. Entraron en la barca por parejas, macho y hembra, tal como Dios había ordenado a Noé. Después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Y la lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. ¿Qué comienza a ocurrir? ¿Recuerdan cuando Dios lo crea todo? Que la tierra estaba cubierta por agua, Dios separa las aguas de arriba, las aguas de abajo, y las aguas de abajo se juntan en un solo lugar y aparece lo seco. ¿Sí recuerdan? Si de pronto no lo recuerda muy bien, usted puede ir al capítulo 1, ahí lo va a encontrar. Pero para seguir con nuestra historia, nos dice entonces que esas aguas que se habían juntado en un solo lugar, se precipitan, salen de manera... erupcionan, ¿sí? Erupcionan. Y las aguas de arriba comienzan a caer. Las aguas de abajo comienzan a salir a manera de erupción y las aguas que cubrían los cielos comienzan a caer como torrentes, nos dice. Como grandes torrentes desde el cielo. ¿Por cuánto tiempo? Miren la cantidad de agua que había. Cayó agua como torrentes, no un aguacero. No una brisa, un aguacero, era una tormenta durante 40 días y 40 noches. Nos dice en el versículo 13 que ese mismo día Noé había entrado en la barca con su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos.
Con ellos en la barca había parejas de cada especie animal, domésticos y salvajes, grandes y pequeños, junto con aves de cada especie. De dos en dos entraron en la barca, en representación de todo ser que respira. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. No, Dios estaba llevando a cabo su plan. Noé se sube al arca junto con su familia. Y cuando están en el arca y están los animales con ellos dentro del arca, nos dice que ¿quién cerró la puerta? Noé. ¿Cierto que no? Nos dice que Dios cerró la puerta. Y eso es sumamente importante. Quiero que no pase esto por alto. Dios cerró la puerta del arca. Cuando Noé y su familia entran al arca, Dios cierra la puerta. Y los que están afuera no pueden entrar. Y los que están adentro están completamente seguros. Dios fue quien estableció el momento en el que ya no había más oportunidad. Mientras la puerta estaba abierta, todo el que quisiera poner su confianza en Dios, todo el que creyera que Dios iba a hacer eso y comenzar a vivir una vida a la manera de Dios, que confiara en Dios, que tuviera una fe en Dios a la manera de Dios y subiera al arca, se podía salvar. La puerta estaba abierta. Pero cuando Dios la cierra, cuando Dios cierra, Él dice, hasta aquí llega la oportunidad para salvarse. El que está afuera no puede salvarse ya, no puede entrar. Pero el que está dentro, y esto es muy importante, el que está dentro no puede salir. No hay manera de que salga. Y ahorita, claro, podríamos pensar, ¿quién va a querer salir con lo que va a ocurrir? Nadie. Sí, claro, es verdad, nadie va a querer salir. Pero es muy importante tener claro que ni siquiera, si quisiera salir, lo podría hacer. Estaba completamente seguro. Nadie podría abrir esa puerta, porque Dios la había cerrado. El plan era de Dios, y Dios lo estaba llevando a cabo. Y cuando Dios había cerrado esa puerta, cuando Dios cerró esa puerta, no había absolutamente nadie que la pudiera abrir. Y qué importante es ver que la vida de Noé y de su familia estaban en las manos de Dios. Y ahí descansaban. Sabían que ahí dentro iban a estar seguros. Por encima de cualquier tempestad, por encima de cualquier castigo, por encima de cualquier juicio, por encima de la ira de Dios, Él mismo los estaba cuidando. Estaban seguros en la provisión de Dios. Lo que Dios había provisto era suficiente para salvarse. Noé y su familia debían confiar en Dios y confiar en lo que Dios había provisto para salvarse. Y seguimos, versículo 7. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron la barca por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, la barca flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente, el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra. Las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre tierra firme murió. Dios borró, tal como lo había dicho, borró de la tierra a todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en la barca. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Entonces nos dice que Dios, tal como lo había dicho, así ocurrió. El agua comenzó a subir entre las aguas que subían de la tierra y las aguas que caían del cielo.
comenzaron a llenar la tierra, comenzaron a inundar la tierra. Pero nos dice que Noé y su familia estaban seguros dentro del arca. El arca flotaba sobre la superficie. Y murió todo animal y toda persona. Todas las personas, sin excepción, que estaban por fuera del arca, murieron. No se salvó ni siquiera una, porque Dios había dicho que la única manera de salvarse, Dios había mostrado que la única manera de salvarse era subiéndose al arca. Era entrar por esa única puerta para poderse salvar, que fue justo lo que ocurrió con Noé y su familia, y nos deja claro que ellos sí se salvaron, porque confiaron en Dios, porque creyeron en Dios a la manera de Dios, e hicieron todo tal cual como el Señor se los había ordenado. Y las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. Vamos al capítulo 8 y ya casi vamos a terminar. Vamos al versículo 13, ¿sí? El resto del capítulo 8, lo que no vamos a leer, hace parte de la historia. Es bueno que usted en su tiempo libre se tome la tarea de leerlo. No estamos pasando por encima alto que no nos convenga o que no queremos contar. Recordemos que es simplemente un tema de tiempo. No podríamos abordarlo todo de manera... no podemos abordarlo de aquí en adelante versículo a versículo. Recordemos que ya tenemos una línea, ¿sí? Tenemos una línea que conecta toda la historia y esa es la línea que estamos siguiendo. Pero si usted lee, todo va a concordar, ¿sí? Ahí está su Biblia, yo no estoy leyendo algo por fuera de lo que está aquí, esto es lo único que estamos leyendo. Pero entonces, por tema de tiempo, vamos a ir al versículo 13, ¿sí? Capítulo 8, versículo 13. Dice así: ahora Noé tenía 601 años de edad. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó el diluvio? 600. ¿Y ahorita cuánto tenía? 601 años. Llevaban un año en el arca. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio día después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedaba seca. Entonces Dios le dijo a Noé, versículo 16, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Es un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Versículo 18. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca, y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Miremos que Noé únicamente desciende del arca cuando Dios así lo decide. Si recuerdan que Dios era el que había cerrado la puerta, pues bien, ahora Dios, quien había cerrado la puerta, es quien da la orden de que pueden salir ya del arca. Noé desciende junto con su familia cuando Dios da la orden, cuando Dios así lo indica. Y desciende con su familia, es un nuevo comienzo. Queda una familia sobre la faz de la tierra: Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Bueno, técnicamente encontramos 4 familias, ¿no? Está Noé y su esposa y cada hijo con su esposa, ¿sí? Con 4 familias ahí. Encargados, ya vamos a ver más adelante, de este nuevo comienzo. Pero miren lo primero que hace Noé cuando desciende del arca. ¿Qué hace Noé cuando desciende del arca? Qué importante. Versículo 20. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Lo primero que hace Noé al descender del arca es presentar un sacrificio, una ofrenda, un sacrificio. Noé sigue mostrando su fe. ¿En dónde está puesta su fe? En Dios. Una fe a la manera de Dios.
¿Qué estaba reconociendo Noé con esta ofrenda? Sí, Noé estaba agradeciendo el haber vivido. Noé estaba agradeciendo a Dios. Pero entonces si estaba agradeciendo, ¿el qué estaba reconociendo? ¿Qué estaba reconociendo Noé con esta ofrenda? Que era un pecador. Noé estaba reconociendo que era un pecador, que él mereció morir en ese diluvio, que él merecía morir porque era un pecador. Y agrada a Dios o quiere agradar a Dios a la manera de Dios. Y al Señor le agrada. Nos dice el versículo 21. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Dios está dejando claro la maldad del ser humano. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde su niñez, desde que nace. El ser humano es malo desde que nace. Y aún así Dios promete que nunca más iba a maldecir la tierra. Nunca más volvería a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Pero entonces volvemos a la ofrenda de Noé. Noé estaba cumpliendo con lo que Dios había establecido desde el jardín del Edén. La manera de cubrir el pecado era con fe, sacrificio y sangre. Debía haber derramamiento de sangre, debía haber un sacrificio. Y Noé reconoce que él es un pecador y que ese animal, que él merece morir y que ese animal está muriendo por su culpa, ¿sí? Un animal inocente está muriendo por él. Noé está presentando este sacrificio, sangre. Vemos la fe de Noé, una fe a la manera de Dios. Y entonces en esta parte de la historia nos queda una vez más claro estos dos contrastes, ¿sí? Estas dos posiciones, estos dos caminos. Las personas, o vamos a hablar primero de Noé. Noé, un hombre que vivía a la manera de Dios, que tenía una fe a la manera de Dios y que hacía todo tal como el Señor se lo ordenaba. Una fe a la manera de Dios. Y por otro lado, las personas que no se quisieron subir al arca. Incredulidad. No tenían su confianza puesta en Dios. De pronto creían que creían en Dios. Habían escuchado de Dios. Claro, Noé se los decía. Seguramente les compartía este juicio que Dios le había dicho que iba a hacer. La gente no creía. Por más que veían un barco ahí, no creían. Y no creyeron. Y no se subieron. Y murieron. Esa fue la consecuencia de su incredulidad, la muerte. Un camino de incredulidad, fe a la manera del hombre. Y un camino de confianza en Dios, fe a la manera de Dios. Y espero que esta parte haya quedado clara. Hasta aquí llega esta parte de la historia por hoy. Hasta aquí va nuestra historia. Esta es la lección 8. Acabamos de ver a Noé. Hablamos de Noé y el juicio de Dios, este diluvio. Pero esto no es la historia de Noé, ¿sí? No es la historia de Noé. Es una historia más grande que Dios nos quiere contar, ¿sí? Y este es un personaje dentro de esa historia. Y la historia continúa. Y vamos a continuar con esta historia el día de mañana a las 7 de la noche. Por el mismo medio, Facebook Live. Los esperamos aquí en el grupo de comunidad Betel de Cali. O si de pronto usted lo está viendo desde el perfil de algún amigo, familiar o conocido que usted tenga, que lo haya compartido en su muro, pues bueno, si de pronto su amigo, su familiar no llega a compartir el de mañana y usted no sabe dónde encontrar la lección, siempre van a quedar aquí publicadas, ¿sí? En el grupo de comunidad Betel de Cali. Los esperamos de verdad el día de mañana. Fue un gusto haber compartido este espacio. Para mí es un placer compartir este tiempo con ustedes. Ha sido de gran provecho y espero que de la misma manera en que ha sido un provecho para mí, esté siendo un provecho para usted. De verdad, un saludo para la iglesia, amigos, familia y un gran abrazo hasta donde la internet lo lleve. Nos vemos mañana.